¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal de YouTube Sin Rodeos, que dirige su amiga Galia Razo y que les agradece muchísimo el tiempo que van a dedicar a esta entrevista donde estaremos platicando con un personaje que nos va a hablar de cómo es que anda ahora surcando los aires porque él es piloto aviador. Le doy la bienvenida a Ramón Palacios Lombardi. Eso, muchas gracias. Gracias por estar aquí en este espacio y gracias también por acceder a platicarnos, pues esto que para muchos que somos más terrestres que nada, nos llama la atención. ¿Cómo es que se inicia una carrera de piloto? Pero vamos a comenzar en orden y yo te agradecería que me platicaras dónde naces, hace cuánto y cómo es tu familia. Perfecto. Yo nací en Calama, soy chileno. Calama es una ciudad minera del norte de Chile. Y a los 6 años me moví a Santiago, que es la capital, donde crecí y hice toda mi carrera desde el colegio hasta la universidad o ser piloto, el estudio para piloto. Tengo 30 años, soy hijo de un doctor y una matrona, o partera, creo que le dicen acá. Partera, sí. Partera, sí. No tengo ningún lazo con la aviación, así que soy el primero en mi familia que quiso ser piloto aviador. Pues eso va a ser muy interesante llegar a ese punto, pero antes, ¿tienes hermanos? Tengo 4 hermanas. ¿Solo Sí, hermanas? Solo hermanas, sí, soy el único hombre. A lo mejor ahí está la raíz, Ajá. Por eso quisiste volar. Sí, por eso me quise ir. Sí, Sí. exacto. Oye, Ramón, entonces, ustedes allá la educación básica en Chile, perdón, más bien, el proceso educativo, ¿cómo es? ¿Cuánto es la educación básica y qué etapas van pasando? Perfecto, es un poco distinto que acá. Allá se divide en 2, en básica y media. Ok. Básica es desde los 6 años, que es primero básico, hasta octavo básico, que es alrededor de los 14 años. O sea que vendría siendo acá primaria y secundaria luego. Todo junto, claro. Ok. Y posterior pasas a la media, que es desde primero a cuarto medio, hasta los 18 años. La prepa, más o menos. La prepa, ajá. Y en eso se divide. Y en cuarto medio es cuando te preparas para la universidad. Entonces es como un año más de transición para prepararse para lo que viene en el futuro. Y bueno, entonces ahora sí llegamos al punto donde te tienes que decidir por una carrera. Pero antes de que me digas, ¿de niño tú jugabas en algún momento a ser piloto aviador? Sí, es que lo que me influenció mucho fue que cuando yo tenía 4 años, viajé por primera vez en avión. Y en esa época, antes del 2001, uno podía subir a la cabina y conocer a los pilotos en vuelo. Entonces, en ese vuelo, a mí me llevaron a la cabina y yo recuerdo ver todos los botones y me fasciné. Dije, como esto es lo que me gusta. Y posterior a eso siempre dibujaba aviones, pedía aviones y mis papás se dieron cuenta de eso. Entonces fueron inculcando la aviación en mi vida y me fueron apoyando mucho al respecto durante toda mi vida. Así que sí, siempre estuvo como... O sea que ellos fomentaron ese amor por la aviación. Así que bueno, ahora sí, llega el momento de decidir la carrera y sin duda dices, quiero ser piloto aviador. Sí, o sea, inicialmente quería ser ingeniero aeroespacial. Me gustaba armar aviones, era lo que yo quería hacer. O volarlos, estaban esas 2 opciones. Pero en Chile, como muchos países latinoamericanos, no existen esas carreras. Son carreras... La de ingeniero aeroespacial. Ajá, que se estudian en Estados Unidos o en Europa. Y muy costosas, además. Y muy costosas, sí. Así que tenía 2 opciones. Ir por el lado militar, las fuerzas aéreas, para ser piloto, o una escuela o un colegio o una universidad privada de aviación. Y tuve el apoyo de mis padres para irme a la universidad de aviación. Así que ahí busqué entre todas las opciones y elegí una que era la que más me gustaba. ¿Y cuántos años fueron de esa carrera? La aviación es una carrera que no está estipulada en cuántos años te demora, sino es por horas de vuelo. Van sumando horas de vuelo, horas de experiencia. Entonces, dependiendo de cuánto dinero tú tienes o cuánto puedes pagar, es que tan rápido lo puedes hacer. Y entonces, a ver, tú estudiante tienes que pagar tus horas de vuelo para usar el avión, me imagino. Así es. ¿Y como cuánto les cobraban? Esto fue post pandemia, así que los montos son muy distintos. O sea, perdón, pre-pandemia. Okay. Muy distintos. En mi época
era alrededor de 100 a $150 la hora de avión. 100 a $150 la hora. Ajá. Ok. Y Chile se considera un país relativamente barato en aviación. Hay otros países que puede variar de 200 a $300 la hora. Y nosotros como pilotos necesitamos 200 horas. Así que por lo general la carrera cuesta entre 20.000, o sea, lo mínimo puede ser $25.000 a $40.000. Entonces no es barato, no es barato estudiarlo en un año. Entonces la gente que tiene los recursos puede ser piloto en un año y hacer todo. Yo me demoré 4 o 5 años. Ir sumando las horas de vuelo. Ajá, ir sumando experiencia. Pero cuando ustedes llegan a la Academia de Aviación, me imagino que hay una parte de clases teóricas. Sí, muchas. ¿Qué materias les dan? Aeronavegabilidad. Es como la física de la aviación. Ok. Fisiología, para entender el cuerpo, o cómo nos afecta la presurización, la altura. Claro. Mecánica, física, y así son como leyes de la aviación. Y así leyes en cuanto a marco legal. Marco legal de la aviación, sí. Y la aviación tiene su propio código legal y tiene mucha parte importante de reglamentación, como le llamamos nosotros. Así que sí, es una parte teórica y posterior que pasas pruebas teóricas, puedes ir al avión. Y después ahí ya empieza como todo entrenamiento práctico. O sea, primero paso todo esto teórico y para esta parte teórica, ¿cuánto tiempo se lleva? O sea, primero que nada hay que postular a la escuela de aviación, donde te hacen como un examen de admisión, diríamos. Un examen de admisión donde tienes que demostrar conocimientos básicos. Y también tiene un test psicológico para ver que no tengas problemas psicológicos, y un test médico también, que tengas buena audición, buena visión, que no tengas problemas con depresión de nada. Y posterior a eso ya empieza la parte teórica. Y cada escuela tiene su criterio distinto. En mi escuela la gracia es que yo pagaba la clase e iba a la clase. No pagaba como un por semestre, sino que era como clase que yo iba, clase que pagaba. Entonces tenía esa facilidad para poder ir pagando el curso y que no se me hiciera tan pesado ni tan caro. Pero por lo general son de 3 a 4 meses de parte teórica hasta que uno sube al avión. A menos que tengas mucho dinero y puedas pagarlo. Y rapidito subes al avión. Sí. ¿Y recuerdas cómo fue la primera vez que subiste al avión? Sí. A ver, platícanos. De partida, por lo general uno lo planifica. Pero esta vez yo estaba en mis clases teóricas y me llamó el jefe de la escuela y me dice: Ramón, tenemos hora para volar ahora. Si quieres subirte al avión, ven al aeropuerto, te subes y damos una vuelta de 1 hora para que aprendas y te acostumbres. Para ya manejar tú los controles y todo. Okay. Bueno, básicamente, como para que sepan, los aviones chiquitos, en general, son los mismos controles. Son en el piloto y el copiloto. Entonces, cuando tú haces clases, el instructor tiene los mismos controles que tú. Entonces, él vuela al principio, él te ayuda a despegar, no es que suelte el avión y tú hagas todo. Claro. Entonces, te da una pequeña introducción del avión, de cómo funciona, lo que hay que revisar del avión antes de volar, y posterior a eso ya te lleva. Pero la verdad, tú te das cuenta que no sabes nada. Absolutamente nada. Por mucho que hayas estudiado teóricamente acá. Te subes al avión y es así. ¿Y se siente nervios, pánico, tensión? ¿Qué sentiste? Yo creo que más que nada, más que nervios, como entusiasmo. Que estás avanzando en tu carrera. Eso es lo bonito, que se avanza rápido. Entonces es como, ya, estoy dando el primer paso para convertirme en piloto. Y ver si te gusta, porque también hay gente que se sube y se marea. O le da pánico a la altura. O se pierde, por ejemplo, en el aire. Entonces es como la primera prueba como piloto. ¿Y a ti no te pasó nada de eso? Me mareé. ¿Ah, sí te mareaste? Sí, me mareé, sí. ¿Y luego qué ocurre? ¿Qué se hace estando allá arriba y mareado? Se sigue nomás. Sí. Uno nivela el avión, ve al horizonte, te acostumbras y sigues.
Y ahí te explican que es normal porque tu cuerpo no está acostumbrado a los cambios de gravedad, a los cambios de velocidad. Entonces tú solo, el primer vuelo te llevan, es como para pasear. Es como... Y después del primer vuelo se pone difícil. Ahí es cuando ¿Por qué? Porque ya te dejan... Ahí te toca a ti. Ahí es cuando te dicen ya, vas a aterrizar por primera vez. Es de los momentos álgidos, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿y qué pasó en ese primer aterrizaje que ya fue bajo tu responsabilidad? Sí, fue pésimo, fue horrible. Sí. Pero, ¿ibas tú con el instructor? Siempre. Las primeras 15 horas son con instructor. Y el primer aterrizaje, la verdad, aunque no lo crea, es sin motor. Uno practica emergencias desde que empieza. Entonces, tú despegas, vas a un aeropuerto que está fuera de la ciudad, por seguridad, y tu instructor corta el motor. Y lo deja en ralentí, se llama, como en la menor potencia posible. Y te dice, bueno, te voy a mostrar que el avión planea, porque todos los aviones planean. No es solo por la fuerza del motor. Y ahí te dice, bueno, llega a la pista, haz lo que puedas. Yo te voy guiando, pero tú trata de llegar a la pista. Y ahí solo por instinto uno empieza a dar vueltas y él te va ayudando, te va guiando, hasta que te das cuenta que puede aterrizar sin un motor. Y ahí te dice, ¿ves? Es fácil. Así que con un motor es mucho más fácil. Así que... Pero a ti no te lo ha de haber parecido tanto. No, obviamente no. Pero según yo el instinto de supervivencia, como que ahí te ayuda mucho. Y te das cuenta que el avión está hecho para flotar. Entonces como que le pierde un poco el miedo a esa situación. O sea, el diseño del avión está hecho para flotar, para mantener ese equilibrio, ir planeando. Exacto. Aunque no lleve motor. Así que todos los aviones, aunque pierdan los motores, si tienes velocidad, el avión va a volar. Claro. Entonces, y eso te da como una tranquilidad desde el principio. Ajá, bueno, y entonces, ya empezaste a tomar estas clases, estas horas de vuelo. ¿Algún vuelo que hayas hecho que te resulte significativo por lo que haya ocurrido? Bueno, el primer vuelo solo. Ese yo creo que es como el vuelo más importante. ¿No ibas con instructor ya? Ahí tú sales con el instructor y vas a un aeródromo o a un aeropuerto, aterrizas y el instructor dice, bueno, yo aquí me bajo. Ahora tú tienes que ir a volar solo. Y ese yo creo que es uno de los como momentos más impactantes que uno tiene como piloto. Y ahí uno despega y te das cuenta que tu vida está en tus manos, totalmente. En todo lo que entrenaste, todo lo que hiciste. Y bueno, por lo general lo que uno hace es que da una vuelta y aterriza. Y ese aterrizaje yo creo que es como lo más impactante que uno tiene como en la primera etapa de piloto. Y posterior a eso como que te da una confianza para seguir. Como para seguir intentando. Es decir, ya la hice esta primera vez, puedo seguir haciéndolo. Y por lo general son 3 o 4 aterrizajes, el primer vuelo solo. Y de ahí ya digamos que se vuelve más fácil, porque uno le va perdiendo cada vez más el miedo. Porque a pesar de que seamos pilotos, que trabajemos en esto, siempre está es como cuando uno se sube al auto, al coche. Uno siempre piensa que algo puede pasar. Como piloto es lo mismo. Estamos en el aire, entonces no es natural. Pero eso es como el primer hito importante, creo yo, posterior al primer vuelo de instrucción. El primer vuelo solo. Y después de eso ya empieza a llevar a tu familia, a llevar a tus papás. Qué aventados. Sí, yo no sé cómo se subieron. Yo no me habría subido. Pero es bonito llevar a tus familiares, a tus amigos, a la playa. ¿Y en qué tipo de avión hacen estos viajes? El avión que volaba yo se llamaba Piper Cherokee 140. Es un avión de ala baja con un motor para 3 personas, 3 o 4 personas. Posterior a eso pasó un avión un poco más grande que se llama un Piper Arrow, que es del mismo estilo pero es más grande, tiene más potencia. Entonces podía llegar más lejos, volar más rápido. Así. Pero como alumno no te pasan muchas cosas. Te pasan más cosas cuando trabajas. Sí. Pero a ver, antes de llegar al trabajo oficial de piloto, porque ahorita ya te dedicas a pilotear aviones de pasajeros. Sí. Pero, ¿qué trámites tienen que hacer? ¿Cómo le hacen para que te contraten en una aerolínea? ¿Ya terminaste tus horas de vuelo? ¿Qué dices que son cuántas? 200. 200 horas de vuelo. Entonces, ya las terminas.
tu ceremonia de que de las graduación. culminaste de Sí. graduación Ajá. y luego pues viene la realidad de ahora Sí. dónde me contratan. Ajá, sí, exacto. ¿Cómo le hiciste? ¿Qué camino seguiste? Ya. Yo tengo la suerte de que en Chile te contratan con 200 horas. En otros países es distinto. En Estados Unidos te contratan con 1500 horas. Ay, caramba. Sí, así que para ellos el siguiente paso después de hacer las 200 horas y sacar tu licencia de piloto comercial Ujú. es ser instructor y hacer la instrucción y acumular horas como instructor. Eso Para es. mí, Pero que también cuentan como Como horas de vuelo. Ajá, Ujú, ok. sí, exacto. Para mí fue postular a una aerolínea que se llama LATAM, que es la aerolínea más grande de Latinoamérica. Ujú. Y o sea, de partida tienen que contratar, porque acá esto es por ciclos. No es que estén siempre contratando. Hay ciclos de contratación Ujú. y hay que prepararse. Son varias pruebas para ingresar a una aerolínea. ¿Cómo qué pruebas? Está la prueba teórica, que es un libro de como 4000 preguntas, si no me equivoco, que hay que aprenderse. Y hay que sacar 80% o más. Posterior a eso está la prueba psicológica, que son 2 días, que es una entrevista. Y posterior a eso son pruebas escritas psicológicas. Tienes las pruebas médicas. Tienes la entrevista con tu jefe. Tienes el simulador de vuelo. Y posterior una entrevista final. Son 6 etapas. Filtros. Ajá. A ver, háblame un poquito del simulador de vuelo. ¿Qué es? Ya, el simulador de vuelo es un simulador no de los profesionales que se mueven ni nada, sino un simulador que está en un cuarto como este. Ujú. Y lo que ellos quieren ver es que tú tengas las pericias y los conocimientos básicos de vuelo. Ujú. Lo que pasa es que Ante una pantalla. ante ¿o una qué? pantalla, Ok. sí. Lo que me faltó explicar es que la carrera se divide en 3. Ujú. En piloto privado, que son Ok. las primeras 40 horas, Ujú. que cuando tú sacas esa licencia puedes rentar aviones y volar, Ujú. pero no te pueden pagar. Es como es como ser un chofer. O sea, Ujú. nosotros que tenemos la licencia de conducir, que puedes conducir pero no te pueden pagar. No puedes ser taxista, por ejemplo. Ok. Después viene la de piloto comercial, que con esa ya te pueden pagar. Y es Ujú. otra licencia, o sea, tienes que pasar por otras pruebas. Ujú. Y después viene la de vuelo por instrumento, Ujú. que esa es para poder volar dentro de las nubes o cuando no tengas nada de visibilidad. Nos enseñan a volar solo mirando los instrumentos de los aviones. Y tienes que ser capaz de no perderte dentro de una nube o no perderte en la lluvia. ¿Y cómo pasa eso? ¿No les da miedo, por ejemplo, cuando hay estas tormentas eléctricas? Sí. Debe ser, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado Sí. tormentas eléctricas? Sí, ¿Y varias. qué haces? ¿Qué sientes? O sea, de partida, meterte en una nube, solo en una nube simple, te causa una pérdida pierde el horizonte. Claro. Entonces hay gente que no se da cuenta y el avión puede estar de lado y tú crees que estás volando derecho. Entonces por eso nosotros nos enseñan a siempre confiar en En los nuestros instrumentos. Sí. O sea que los instrumentos tienen que estar al Calibrados y 100%. funcionando al 100%. Sí. Ujú. De hecho, nosotros volamos con algo que se llama careta, que es como a los caballos cuando les tapan los ojos. Ujú. A nosotros volamos con los ojos tapados sin mirar para afuera. Por mucho tiempo. Nos enseñan a volar sin mirar, porque no hay nada con que chocar. Así que tú vuelas así, prácticamente. Viendo instrumentos. Viendo los instrumentos. Confiando ciegamente en lo que está frente a ti. Wow. Sí. Porque el instinto, en ese caso, es tu enemigo. Porque hay la parte fisiológica, el sistema sensorial de los ojos y los oídos, te mienten. Cuando no hay referencias visuales. Claro. Entonces, ahí nos enseñan a volar de esa forma. Y lo de las tormentas las evitamos. Tratamos de evitarlas. Pero ¿Y a cómo veces se dan cuenta? ¿Los aparatos les indican Tenemos que radares. Ajá. están cerca de tormentas eléctricas? ¿Ok? Sí. ¿Y qué hacen en ese caso? ¿Cómo las evitan? ¿Se van por un lado? ¿Se bajan? ¿Qué hacen? Exacto. No, es buena pregunta porque tomamos en consideración el viento. Ujú. Cuando uno vuela, arriba hay mucho viento, entonces nosotros lo que hacemos es evitarla en contra de ese viento. Por ejemplo, si el viento va de derecha a izquierda, la tormenta se va a mover en ese sentido. Claro. Entonces nosotros la evitamos hacia el viento, para que la tormenta Aunque, no nos golpee a nosotros. Aunque sea
Aunque les signifique más fricción al avión. Ajá, aunque signifique más fricción, más tiempo, más combustible, siempre la seguridad ante todo, entonces nosotros pasamos por ahí. Los aviones van con mucho combustible. Nosotros prevemos esos fenómenos y le echamos, o sea, cargamos más combustible en el avión. Oye, y a este respecto, por ejemplo, cuando un piloto aviador va a hacer su vuelo, ¿qué le toca checar? Ya, perfecto. Nosotros antes del vuelo, por lo menos unas 2 o 3 horas antes, nos llega el iPad, que antiguamente era impreso, un briefing se llama. Y en el briefing tenemos la meteorología, tenemos los pesos que necesita el avión, la cantidad de combustible, si hay algún dato, por ejemplo, si hay alguna pista cerrada, si hay algún evento importante o algo que pueda afectar nuestro vuelo. ¿Cómo que puede ser un evento importante? Por ejemplo, para Francia, ahora para las Olimpiadas, cerraron el espacio aéreo francés. Entonces eso, cuando tú volar a través, es mucho más rápido que volar por los lados. Entonces, con ese evento tú dices, ya, tengo que poner más combustible porque me voy a demorar más voy a rodear. A rodearlo. Eso es. Y así los aeropuertos están llenos de pistas cerradas, de luces que no funcionan, de torres, de 1000 cosas. Entonces checan todo eso. Todo. Es como un documento de 50 páginas que vamos leyendo y revisando para... ¿Y eso en cada vuelo? En todos los vuelos. Sí. Pero entonces hay todo un equipo de gente que les prepara todo eso. Sí. Y un vuelo no es nada más que se suben y ya todo se va. No, todo un equipazo trabajando atrás para documentar eso. Desde los cielos, por ejemplo, nosotros volamos por carreteras aéreas. Y las carreteras aéreas tienen un tiempo determinado en el que nosotros podemos volar. Entonces, para no encontrarnos con otro vuelo, tienen que programar muy bien todo. La hora que tú despegas, la hora que tú aterrizas y la hora que pasas por esas carreteras. Entonces hay un equipo tremendo atrás de cada aerolínea. En mi aerolínea son 40.000 trabajadores, 45.000 trabajadores. ¿Qué aerolínea es? LATAM. O sea, aquella primera vez que fuiste a solicitar, sí te contrataron y ahí sigues a la fecha. Ajá. Bueno, tuve un receso entre medio porque por el COVID, por la pandemia. ¿Suspendieron o qué? Sí, ¿Te descansaron o restringieron vuelos o qué? Me descansaron, sí. Te descansaron. Por un año. Eso y luego volví a la aerolínea. ¿Y qué tal gana un piloto? ¿Es buen salario? Sí. Dentro del promedio está dentro del 1%, si no me equivoco. ¿Del 1% de qué? Del sueldo de un trabajador promedio. Entonces sí, estamos bien arriba en ese sentido. Sobre todo en las aerolíneas norteamericanas. Allá los pilotos son prácticamente millonarios. Les va muy bien. Sí, les va muy muy bien. Pero más que nada nos pagan por la responsabilidad y por el hecho de que estamos más expuestos a los rayos, como conversamos, y a la luz del sol, y los aviones están presurizados y están reciclando oxígeno. Entonces ese estar presurizándose todo el día y respirando oxígeno reciclado te afecta al cuerpo. Entonces también como que nos pagan bien por eso. Entonces quiere decir que, o más bien, ¿cuáles serían los años promedio en que un piloto debiera trabajar para no verse afectado en su salud? Es difícil decirlo. Yo tengo colegas que partieron a los 21 años. O sea, van a volar 40 años. Pero los aviones nuevos, más modernos, afectan menos el físico de nosotros. Entonces, pero sí, no sé si se han dado cuenta, pero los pilotos más viejos se empiezan a ver viejos desde los 50 años o 45 años porque se nota cómo les va afectando. De hecho, hay un estudio que dice que como el 60% de los pilotos a los 85 años pueden tener cáncer a la piel. Claro, por la radiación. Que están ustedes más cerca. Si ya a nosotros los alcanza, ustedes están allá. No tenemos filtro. Estamos directos hacia la radiación. Así que
no, y estar sentado tanto tiempo puede causar trombos. Entonces nos recomiendan hacer ejercicio, caminar harto, movernos, porque te afecta mucho estar sentado. Claro. Y entonces, a ver, entonces entras a la TAM. Uh-huh. ¿Y ya llevas cuántos años ahí? 6, cumpliría ahora. 6 años. Sí. ¿Y a dónde empezaste a volar? Entiendo que ahorita estás en una capacitación que te va a permitir alcanzar destinos más lejanos. A ver, platícanos de esto. Sí, bueno, entrar es la parte, es difícil, pero no es lo más difícil. Después viene la capacitación, que es que te enseñan a volar un avión para 150, 200 personas y tienes que estar listo en 2 meses, 2 o 3 meses. Y después te subes al avión, como que saca la licencia y no te dan tiempo para pensar nada. Oye, en este punto, ¿qué se siente manejar un avión de pasajeros, un avión de pasajeros con tanta gente bajo tu responsabilidad? Sonaría raro decirlo, pero no, como que uno no lo considera tanto, la verdad. Cuando uno está arriba, está tan preocupado de lo que le está pasando al avión, al entorno, que los pasajeros nos preocupan más que nada por el tema de la turbulencia, de que vayan cómodos, pero así como si llevo 1 o llevo 200, tengo que aterrizar igual. Y tengo que llevar el avión del punto A al punto B. Y está mi vida también en riesgo, por así decirlo. Entonces... Así que te tienes que pulir. Sí, me tengo que preocupar en ese sentido. Así que no... Como que no te afecta tanto, la verdad. No es algo que te influya en tu toma de decisiones como piloto. Uh-huh. Como que hay un macro en el que pensar. Uh-huh. Entonces, como que no te afecta tanto, la verdad. Yo siempre lo comparo con manejar. Es lo mismo cuando tú manejas con tu familia. Es lo mismo que cuando manejas solo. Tienes que llegar de un punto A a un punto B, te tienes que estacionar, uh-huh. Tienes que tomar precauciones. Así que... Pero, a ver, y te preguntaba de esta capacitación que estás tomando. Sí. Bueno, cuando uno entra a la aerolínea, te capacitan. La aerolínea te paga tu capacitación para el avión grande, porque son carísimos. Eso ya está lejos de tu alcance. De tu alcance, sí. Prepararte en lo individual. Uh-huh. En mi caso, me tocó en Miami. Uh-huh. Y en esa época volaba un avión que tenía un rango de alrededor de unas 6 horas. Entonces uh-huh. Yo volaba a Brasil, a Argentina, a Perú. Y en esa capacitación es lo mismo. Tienes una parte teórica, una parte práctica en simulador, después un chequeo o un examen con la autoridad aeronáutica pertinente, en ese caso la Dirección de Aeronáutica Chilena. Y posterior a eso, tienes una capacitación en el avión con pasajeros que dura de 1 a 2 meses, que es la que estoy yo ahora. Uh-huh. Y ese era mi avión antiguo. Ahora yo cambié a un avión más grande y tuve que hacer todo de nuevo. Capacitación en Miami, volver a Chile... estudiar allá 1 mes y ahora estoy volando y llevando pasajeros a distintos lados. Y en esos vuelos voy con un instructor y son vuelos de 10 a 12 horas. Ay, Dios santo. Y es ir sentado al lado de alguien que te va preguntando cosas por 10 a 12 horas. Entonces tenemos que estar muy preparados para esos vuelos. La paciencia del instructor y luego de ustedes que están preparándose, Dios mío. Es muy incómodo cuando no sabes. Y bueno, ahora con esta capacitación que estás recibiendo, ¿a dónde vas a poder hacer vuelos? Desde, Chile, para los que no saben. Chile es tu base, ¿no? Sí, Chile es mi base, Santiago, y está muy lejos de todo. Así que el vuelo más corto que hago yo son 5 horas. Ay, Dios. 5 o 6 horas, que es entre Sao Paulo y Bogotá. Y de ahí ya voy a Estados Unidos, voy a Europa, a Madrid, a España y a Oceanía. Que voy a... ¿Y cuánto es a Oceanía? El más lejos es Melbourne, que son 15 horas y media, lo más que uno se demora. Ay. O hago Auckland, en Nueva Zelanda, o Sydney. Son los como destinos más lejanos. Wow. También vengo a México. Sí, aquí te tenemos. Sí. Ahí en Salamanca, Guanajuato, exacto, nada menos. Exacto. Que por cierto, déjenme les comento una anécdota que Ramón vino, pues la primera vez que vino por aquí a Salamanca, llegó al aeropuerto de la Ciudad de México y le preguntan ¿a dónde vas? Platícales tú, Ramón. Sí, me preguntan a dónde voy. Yo digo que vengo por turismo
a Salamanca. Y me dicen, ¿y dónde queda Salamanca? O sea, Salamanca. Sí, a Salamanca, ¿por qué? No es un punto así como que, wow, el turismo, sí, ¿no? así como, ¿quién va a Salamanca? Sí. Y yo así como, bueno, a mí me gusta, así que voy a... A mí me gusta Salamanca. A mí me gusta Salamanca, así que voy a ir a visitar. Sí, sí. Y bueno, pues esa es la razón por la que tenemos aquí a Ramón ahora en este programa de Sin Rodeos, que como ustedes pueden ver es muy apasionante saber de esta preparación y de esta formación que tiene un piloto, cuántas veces se ha tenido la oportunidad de subir en un avión, pero realmente no sabemos tanta cosa que hay detrás para realizar un vuelo. Y bueno, retornando contigo, Ramón, entonces, ¿qué pasa por la mente de un piloto cuando va tantas horas a un destino? Ya, hay una palabra que se llama complacencia, que es lo peor que le puede pasar a un piloto, que es cuando uno está tanto tiempo haciendo algo que siente que no tiene que hacer nada. Entonces, nosotros nos obligamos a ir chequeando los parámetros del avión, a ir revisando la ruta, ir revisando la meteorología, el combustible. Hablamos con los tripulantes para ver cómo están los pasajeros, si necesitan algo. Como que uno se mantiene activo y ocupado para no caer en esa complacencia, en esa automatización de no hacer nada. Entonces está en la disciplina de cada piloto ir preocupado de seguir todos estos procedimientos. Yo por lo general estudio, me gusta ir revisando los sistemas del avión, porque los aviones son complejos, son unas máquinas espectaculares, pero son muy complejas y cada sistema tiene su detalle, entonces uno nunca termina de estudiar y de aprender todo lo que comprende. Oye, y bueno, estás en eso, pero ¿qué pasa con tu equipo a bordo? Por ejemplo, las compañeras aeromosas o azafatas, o no, porque luego se ofenden. Sí. No sé cómo Tripulantes, la tripulación. Ok, Ajá. La tripulación. Sí. ¿Qué pasa también con ellos? Pues todos van en el mismo barco. Sí, exacto. Bueno, en el mismo avión, mejor dicho. Ajá, exacto. Hay un orden de jerarquía importante en el avión. Que está el capitán, que es como el jefe. Después vengo yo, que soy el primer oficial, el copiloto. Después viene el jefe de los tripulantes y posterior ya todos los tripulantes. Ellos también tienen un proceso difícil de selección. Hay mucha gente que cree que son para dar el servicio, pero ellos tienen licencia de la autoridad aeronáutica del país y tienen que pasar por un filtro y un entrenamiento difícil, donde le enseñan primero auxilio, le enseñan cómo asistirte en caso de que tengas un problema. Ellos son nuestros ojos atrás, entonces nosotros confiamos ciegamente. Si un tripulante me dice, llama adelante y dice, Ramón o capitán o primer oficial, se está muriendo un pasajero, tenemos que bajar, nosotros bajamos. Donde sea posible. Ajá. Entonces, aunque no sea el destino. Aunque no sea el destino, exacto. Primero está la vida del pasajero. Siempre primero está la seguridad del pasajero. Me ha tocado casos de infartos, me han tocado derrames cerebrales. Ay, Dios en los que hemos tenido que bajar de emergencia y hacemos todo lo posible para salvar a ese pasajero. Persona. A ver, platícanos, ¿dónde has tenido que bajar, por ejemplo? Bueno, voy a hablar de las ciudades chilenas, así que ahí cada uno puede hacer su conjetura. Sí, pero era un vuelo de madrugada que íbamos, era como empezar el vuelo como a las 3 de la mañana y ya como a las 6, 7 estamos sobre una ciudad en la playa, en la costa, que se llama Antofagasta, y nos llaman de atrás, iba volando yo. Nos llaman de atrás y nos dicen que hay una pasajera que se le durmió la mitad de la cara y que se estaba desmayando. Entonces llamamos a un doctor a bordo y nos dijo que estaba teniendo un derrame cerebral, así que bajáramos ahora. Y ese es el momento en el que te demuestra que estar preparado, ir estudiando y todo, te da la capacidad de tomar la decisión de una. Entonces yo miré al capitán y le dije, bajemos, ahora. Y me dijo, ¿estás seguro? Y dije, sí, bajemos a la pista que está abajo, justo abajo de nosotros. Así que llamamos, y mientras yo volaba y me preocupaba de llegar, el capitán se preocupaba de llamar a la ambulancia, llamaba a la torre, hablaba con los pasajeros, llamaba a la compañía, como que administraba el vuelo mientras yo volaba.
Y ahí me acuerdo que en 7 minutos estábamos en tierra. Fue prácticamente un descenso de emergencia y logramos salvar a la pasajera. Y estaban ya las ambulancias esperando. Todo esperando, sí. ¿Y qué pasó después? Después es raro, porque tú no tienes tiempo para absorber ni entender lo que pasó. Sino que el capitán me dijo, yo voy atrás a administrar, tú llama a la compañía para ver cuánto combustible necesitamos para volver a Santiago. Y ahí yo hago el trabajo administrativo, y nos mandan... ¿Volver a Santiago de donde habían salido? Ajá, porque la ruta era Santiago-Arica, que es una ciudad que está en el norte de Chile. Y a la vuelta de la Arica-Santiago tuvimos el problema, tuvimos que parar en la mitad. Entonces seguíamos teniendo 200 pasajeros atrás que tenían que llegar a sus casas. Claro. Entonces tú no tienes tiempo de preocuparte de Había que llegar al destino. Había que llegar al destino. Así que ahí llenamos combustible, hablamos con la torre, despegamos a Santiago, aterrizamos en Santiago, se bajan todos y ahí recién tú dices, uff, como que se logró, hicimos todo. Sí. Wow, cuánta cosa. Sí. Dios mío. Bueno, aquí tenemos, déjenme platicarles que aquí tenemos compañeros pues que están manejando pues la grabación, ¿verdad? Pero yo le quiero preguntar al equipo, ¿tienen alguna pregunta que hacerle a nuestro entrevistado? ¿Les gustaría saber algo? Creo que ya se pusieron más nerviosos que el propio piloto en situaciones de emergencia. Ah, sí. Principalmente a mí me gustaría saber más que nada A ver. ¿Cómo le explico? Más o menos ahorita, como ¿cuántos estudios así dirías que tienes a lo mejor de primeros auxilios y todas las cosas? ¿Como cuánto tienes? ¿De primeros auxilios? De primeros auxilios, de... A ver, todo lo necesario. Preparación para casos de emergencia, dices tú. Ya, es que como nosotros no lidiamos tanto con los pasajeros atrás, es bien básico lo que tenemos nosotros. Tenemos más que nada en cuanto a oxígeno, en cuanto a apago y ataque de incendio, cómo resolver eso en vuelo y bombas a bordo. Eso es como los que nos preparan a nosotros y ya todo el resto de la emergencia en el avión. En caso de que perdamos un motor, en caso de que perdamos presurización, problemas eléctricos. Los que están más habilitados son los tripulantes. Ellos son los que lidian más con los pasajeros. Y bueno, siempre lo primero es llamar a un doctor. Si hay algún doctor a bordo, es la autoría. De hecho, el avión tiene de 4 a 5 kits médicos distintos. Y hay unos que solo lo pueden abrir doctores, porque tienen inyecciones o aparatos médicos importantes que pueden usar ellos para salvar a alguien. Que como nosotros no estamos habilitados y no somos médicos, no podemos usarlo. Cabe como mencionar algo que no dije de esta aerolínea, o sea, de un piloto comercial, es que todo se divide en roles distintos en el avión. Y los roles están muy bien establecidos. Cuando está el capitán y el primer oficial, como les dije. Pero todos los vuelos hay uno que vuela y uno que administra, ya sea el primer oficial o el capitán. Entonces la decisión la toma por lo general el que vuela. Y ahí va la experiencia, va la pericia, va todo. Por ejemplo, ¿cómo van subiendo de rango? ¿Por experiencia? Por experiencia. O sea, depende de la aerolínea. En mi aerolínea se llama seniority, que es como la antigüedad. Tú cuando entras en una aerolínea eres como el último en la fila, en la lista. Entonces a medida que pasa el tiempo, pasa la experiencia, vas subiendo. Y cuando hay necesidad de capitanes, te llaman y te dicen, tú eres el primero en la fila, ven para acá y te damos el curso de capitán. Pero igual hay un mínimo de horas que tienes que volar, hay un mínimo de edad para ser capitán. Y así, y ellos si ven que tú no estás listo, pueden decir, ¿sabes qué? No. Espérate, te faltan estudios, te falta... Así... Es así por lo general. Ok, ¿tienes una pregunta más? ¿No? Bueno, porque yo te quiero preguntar, ¿hay mujeres pilotos? Sí. Pocas, me imagino. Creo que el 5% ahora son pilotos, que es poco. Estamos tratando en general como rubro de llegar a un número más alto. Pero, bueno, una de las cosas que me gusta de mi trabajo y del rubro en general es que es la igualdad. Los sueldos y las condiciones son iguales. Tú eres piloto, no eres hombre, no eres mujer. Claro.
tú eres piloto. Entonces la experiencia es lo que importa, o tu pericia. Y sí hay mujeres pilotos, hay en la TAM, en mi aerolínea. De hecho está la primera mujer que se jubiló de piloto. Ahora este año. Sí, sí, me tocó volar con ella. ¿Tras cuántos años de servicio? Creo, no sé, como 35, casi 40. Sí. Es una pionera en la aviación chilena. Y a mí me ha tocado volar con hartas capitanes que ya llevan 20, 30 años de piloto y me atrevo a decir que son muy buenas colegas y pilotos y profesionales. Ajá. Sí. Nada de que se ponen mal y que en sus días y que no sé eso qué. No existe. Son profesionales. Sí, eso no. La aviación hay mucho respeto entre colegas. Uh-huh. Entonces, de hecho, yo cuando entré con 2 pilotos mujeres que también vuelan el mismo avión que yo, hacen lo mismo, ganamos lo mismo. Así que no hay una diferencia en ese sentido. Y cada vez hay más. Cada vez han ido atreviendo más porque antiguamente era un ambiente muy machista de la Fuerza Aérea, ¿no? Pero hoy en día no existe esa barrera. Uh-huh. Y bueno, Ramón, llegan ustedes, son pilotos, llegan a su avión, hacen el vuelo, el servicio, etcétera, y les toca, vamos a decir, llegas a París, por decir. Ajá. ¿Cuánto tardan? ¿Cuántas horas de descanso les dan para luego retornar ustedes? Bueno, como te comentaba, en la reglamentación, por más horas que vuelas, más horas tienes que descansar. Okay. Entonces, hay un mínimo de horas de descanso que te tienen que dar sí o sí. Uh-huh. Entonces, por lo general, en un vuelo tan largo como París, son mínimo 24 horas que tienes que haber estado... Un día tienes que descansar en mínimo. París, vamos a decir. Sí. Y te tienen que dar ciertas comodidades. Tienes que tener un cuarto, tienes que tener una farmacia cerca, un supermercado cerca, ciertas comodidades importantes. Uh-huh. Pero hay vuelos, dependiendo ya de la aerolínea, por ejemplo, te puedes quedar 3 días en París. O 4. Eso ya... Nosotros, por ejemplo, íbamos a Tahití. Y como era un vuelo a la semana, tú llegabas a Tahití y estabas una semana en Tahití, en un hotel. Y después te volvías a Chile. Entonces... ¿Sufrías? Sí, uno sufría. Así que ahí depende ya de la suerte de cada uno. Ramón, ustedes hacen su vuelo a determinado destino. Y nos decías que les deben de dar a mayor número de horas, pues mínimo, igual número de horas de descanso para reponerse. Pero ¿qué hace un piloto cuando llega? Descansa, tiene horas para regresar. ¿Qué hacen? ¿Conocen la ciudad? ¿Tú qué haces? ¿Qué procuras hacer? Bueno, todo depende del hotel en el que nos quedamos, por lo general. Por ejemplo, en Nueva York nos quedamos en Long Island, en un hotel lejos de Manhattan, lejos de todo. Entonces, por lo general, uno descansa primero, que nada, lo importante, y posterior a eso, a mí me gusta recorrer. Entonces, tomo un bus, tomo un tren, o hago lo posible para conocer lugares nuevos. Pero yo llevo 6 años, hay gente que lleva 30 años yendo al mismo lugar. Entonces, ellos ya por lo general van al gimnasio, comen algo, descansan, hacen compras, o no solo se quedan en el hotel. Así que ya depende de cada uno. Yo, como estoy recién volando esta ruta, me gusta salir, me gusta conocer. Pero siempre llego a dormir primero, porque volamos de noche. Así que en el avión tenemos un espacio en el que dormimos y descansamos. Y también porque el avión que vuelo yo se vuela de A3 o de 4. No se vuela de 2. ¿Cómo de 3 o de 4? Somos 3 pilotos o 4 pilotos. La tripulación. Entonces hay 2 que están en el mando y uno que está descansando siempre. Porque como son vuelos largos necesitamos ir rotando. Pero igual cansa. Igual agota estar despierto 7 horas. Por supuesto. Desde las 3 de la mañana a las 10 de la mañana, aterrizando. Porque además esos son otra cosa, los horarios terribles. Sí. Ustedes no deben de tener digamos una estabilidad, aparte de andar a otras presiones, digamos, el cuerpo. Horarios rarísimos. Zonas horarias distintas también. Sí, zonas horarias, sí. Por ejemplo, el Oakland, si no me equivoco, despegamos a las 4 de la mañana y aterrizamos a las 1 de la tarde del día siguiente. Entonces, estamos totalmente perdidos.
no tuvimos noche, nunca se puso de noche. Claro. Entonces tu cuerpo, sin el ciclo circadiano, se pierde un poco. Claro. Entonces es muy importante tus horas de sueño. Llegar al hotel, tomar melatonina si es que necesitas para dormir y dormir. Es como... Tú cuidas mucho ese aspecto. Totalmente. Dormir. Sí, yo definitivamente sí, duermo mucho. Muy bien. Sí. Para cerrar, Ramón, ¿alguna anécdota que te haya marcado, pero en lo positivo, en tu vida de piloto aviador? Bueno, siempre están los niños que quieren ir a la cabina. A conocer la cabina. Ajá. Nosotros, con un grupo de amigos, mandamos a imprimir unas chapitas, como mi primer vuelo, cosas así, y se las damos a los niños cuando van a la cabina. Lo otro, para los panamericanos, tuve la suerte de llevar a muchos atletas y ver cómo iban felices, llevando sus medallas a sus países, y eso también fue bastante lindo. ¿Y te tomas fotos con ellos o no? Cuando ellos quieren, sí. Por lo general yo, como hay que ser profesional, no voy y le digo, hola, ¿cómo estás? Quiero una foto. Trato como... Tú en tu papel de... Sí. El conductor de la nave. De conductor de la nave, de chofer. Pero, y lo otro, para el tema del COVID, me tocó llevar vacunas. Y eso para mí fue importante. ¿De dónde a dónde las llevaste? De Santiago a ciudades que están muy alejadas. En Chile. Sí, lo que pasa es que Chile es un país muy largo. Sí, muy largo, muy de costa. Sí. Pues Ramón, te agradezco muchísimo esta plática, esta entrevista. Quedan muchísimos temas por abordar, porque tan solo de tu país, como lo acabas de decir, muy largo, mucha costa, mucho marisco, mucho pescado, mucha comida, mucho vino, porque tienen fama de buen vino, los chilenos, por supuesto. Tantas cosas que platicar. Hoy nos hemos enfocado en tu carrera de piloto aviador. Te agradezco muchísimo. Y pues yo espero que a la gente que nos esté viendo les haya parecido sumamente interesante. Y ahora sí que, como se dice, like si quieren que sigamos platicando con Ramón en otra entrevista, en otro aspecto de su gran país hermano que es la República de Chile. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos hasta la siguiente, aquí en Sin Rodeos.